Por eso contamos con la presencia de Nelly Toche, fundadora y vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y editora del periódico El Economista. Y en una segunda parte de esta sesión contaremos, el objetivo también es compartir con ustedes el valor de la investigación clínica y el impacto que tiene en los pacientes mexicanos. Por eso que contaremos en esta parte con la participación de Michelle Argüelles, directora de Operaciones Clínicas para Latinoamérica en MSD en México. Y pues bueno, le doy la palabra a Nelly para que comencemos. Muchas gracias. Hola, me da emoción porque casi siempre estoy con ellos del otro lado, nos vemos todos los días, es como muy chistoso estar de este lado. Pero bueno, les voy a contar yo creo que por qué decidieron que a lo mejor tenía yo algo que contarles a ustedes, como estoy conmigo todos los días. Y bueno, contarles que en pandemia pasó algo, bueno, saben que estoy en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, ahora me toca presidirla. Y en el momento del COVID tuvimos una encrucijada porque decíamos, híjole, hay un montón de desinformación y no sabemos qué hacer. Entonces, en ese momento lo que la red decidió fue hacer un ejercicio que se llamó COVID Conciencia. En ese ejercicio se unieron científicas mexicanas, ¿se acuerdan de Verificador? Cuando se generó para las elecciones y demás. Bueno, se unió Verificado y otras instancias más que en conjunto lo que queríamos hacer era desmitificar un poco lo que estaba sucediendo, las cosas más impactantes, ¿no? Ya saben que si usábamos dióxido de cloro y estas cosas bien confusas, las empezamos a tratar de verificar. Pero luego también nos dimos cuenta que había cosas bien densas como que la gente no sabía que era un paper, ¿no? Un preprint, por ejemplo, cuando se hablaba de COVID, porque o sea, pues sí, salían un montón de documentos que decía la ciencia, pero ¿qué era un preprint? Si ya estaba verificado, ¿no? Eso la gente como que no lo sabía, no lo entendía y era como pues bien complicado para nosotros empezar de cero, o como decir, a ver, ¿qué es un preprint? Y hacemos que es un preprint o no, o hasta dónde llega, hay suficiente ciencia o no. Entonces con esa base empezamos a hacer infografías, empezamos a hacer verificados como en una dinámica de como si fuera un periódico, pero con científicos y nosotros, más los de las científicas mexicanas. O sea, fue como un ejercicio muy interesante que después nos llevó a meter el proyecto a un fondo europeo. Ellos nos dieron muchos euros, no, 2.000 euros, algo así, una cosa así. Y lo que pudimos hacer fueron más materiales, pero ahora en lenguas indígenas. Entonces eso nos hizo pues llegar a más personas, tener un mayor impacto y probablemente ese ejercicio es el que me tiene aquí con ustedes platicando porque las fake news tienen un impacto súper importante en la salud. Y bueno, de entrada pues yo les invitaría a reflexionar tres cosas bien importantes, ¿no? Sabemos que las noticias falsas ya existían, siempre han existido. Sin embargo, con la madurez de las tecnologías y de la información, pues sabemos que eso ha sido un detonador exponencial para toda la información en todas las áreas de conocimiento. Pero en temas de salud sabemos que hablamos de vidas en riesgo, ¿no? Pero podría ser hasta de vida o muerte lo que se viva con las fake news. Y bueno, también sabemos que como periodistas no solo tenemos el reto de informar, sino también de combatir la desinformación. O sea, nuestro trabajo ya no nada más llega al límite de informar, sino también más bien quitar toda esa desinformación. Con esas tres ideas en la cabeza, bueno, hablar de la forma y el fondo, ¿no? Como datitos así bien sencillitos, en la pandemia Facebook tenía 2.441 millones de usuarios y YouTube 2.000 millones de usuarios. En marzo de 2020, recuerdan que eran los primeros días de pandemia y demás, ya teníamos más de 550 millones de tweets y los hashtags más utilizados ya eran COVID-19, aplana la curva, pandemia, ya eran las frases típicas que veíamos en las redes sociales. En ese mismo periodo, o sea, en 3 meses prácticamente de pandemia, ya teníamos 361 mil millones de videos sobre el tema y ya 192.000 artículos de Google Scholar. Todo esto, más del 80% fue comprobado que era falso. El 80%, imagínense, en 3 meses de información. Esto, pues sí, claro que para nosotros era súper preocupante porque sabíamos que el reto más de informar, o sea, más que informar era qué íbamos a hacer con toda esta información basura que estaba llegando a la gente. Y entonces
era un gran reto para los periodistas. También sabemos bien claro, hay un estudio que se llama Radiografía sobre la difusión del fake news en México y sabemos que somos el segundo generador de noticias falsas, solo después de Turquía. Entonces otra vez tenemos un panorama de reto bien complicado como periodistas de salud, que también muchos de paso nos quedamos sin condiciones para trabajar en muchos puntos. Y bueno, los efectos, ¿no?, que tienen las noticias falsas. Pues lo vimos: ansiedad, depresión, agotamiento emocional. Esas son cosas que las vivimos incluso en casa. No sé, todos los que tenemos familiares, pues si queríamos ir rápido a comprar papel higiénico, no nos acordamos muy bien por qué, pero todos queríamos tener papel higiénico en casa, y después jabón, mascarillas, todo así, sin importar para qué lo íbamos a usar, pero queríamos tenerlo a la mano y estábamos como ansiosos de qué iba a suceder. Pero bueno, también sabemos que las condiciones eran peores, ¿no? La desinformación sabemos que mata. Sabemos que tenemos temas de antaño como el de las vacunas, ¿no? El tema de que causaban autismo y la forma tan irresponsable que se dio en aquel momento para el tema de las vacunas, pues sí hizo mella en muchos países. En México, si lo recordamos, pues no tanto, todavía tenemos como nuestros cuadros de vacunación fortalecidos, sin embargo sí han caído, lo sabemos perfecto, sabemos que son diferentes factores, pero entre ellos sí está la desinformación. Y bueno, a gran escala también sabemos que hay más enfermedades, más hospitalizaciones, tenemos más muertos, la gente llegó después. Ahorita ya estamos en estudios que revelan eso, ¿no? Que la gente sí llegaba muy tarde al médico a atenderse porque pues no quería ir al hospital. Y bueno, en general, una frase de Tedros en aquellos días era que la información falsa causa efectos negativos en la confianza de las personas hacia la ciencia, las instituciones y los sistemas de salud. Yo incluiría a la prensa también. Y bueno, la responsabilidad de nosotros, ¿no? Como medios. Sabemos que cuando más vulnerable es una sociedad, más probables que las mentiras intenten suplantar la verdad. Y aquí les puse el ejemplo de Frida Sofía. ¿Se acuerdan de Frida Sofía? Pero a lo mejor los que vivimos en los 80s nos acordamos de Monchito. Monchito fue otra persona muy parecida a Frida Sofía, que se supone estaba enterrada acá en los escombros. Esto fue en el 85. Y sucedió la misma historia. Había alguien que rescatarlo, el pueblo mexicano estaba ubicado en esa situación. Y bueno, tuvimos también la filosofía, ¿no? Y bueno, ahí la verdad es que, siendo serios, la prensa tuvo prácticamente toda la culpa de que esto sucediera, ¿no? De que nos enfocáramos tanto este caso, pues que no pudo ser comprobable. Los periodistas fuimos los que nos encargamos de amplificar esta nota hasta donde se pudo, y después con la mano en la cintura nos retractamos con ahí una pequeña nota de ay no, ¿qué creen que siempre no? Y bueno, le damos la vuelta a la página y seguimos. Y pues no, la verdad es que eso no sucede en las sociedades, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Esto es como un ejemplo de siempre hay que reflexionar qué vamos a hacer antes de escribir la primera letra, ¿no? Pues sí tenemos ahí una responsabilidad bien importante. Y bueno, ¿por qué son tan difíciles de erradicar las fake news? Y aquí pues la ciencia sí nos da datos como bien precisos, que es, por ejemplo, la gente siempre se va a remitir a otras personas para decidir si algo es verdadero. ¿Quiénes son sus personas? Pues sus tías, su mamá, su tío que es médico, que ya no ejerce, pero que por muchos años fue muy bueno, su tía Lupita, que no fue científica, pero estudió el primer año de ingeniería, entonces ella pues, es de la familia la que tiene, ¿no?, la mejor información. También pues nuestras creencias siempre van a ser súper importantes, ¿no? En México pues el catolicismo sí tiene mucho que ver, porque primero Dios, pues nos vamos a aliviar en muchos sentidos, en muchos casos, en muchas formas, y no está mal, digo, con eso vivimos. Más bien nosotros como periodistas tenemos que asumir esta responsabilidad, ¿no?, de que vivimos con creencias, que también la frecuencia con la que recibimos la información ahora es brutal. O sea, todos ya en la mañana ya recibimos pues la última noticia que nuestra tía nos quiso compartir, o el buenos días y todo eso. Entonces sabemos que esto, de verdad que recibirlo tantas veces una nota, pues tiene un efecto de validez, ¿no? Lo vimos ayer con la muerte de Noam Chomsky, de tanto que nos llegó, dijimos, no, rápido, subamos la nota porque pues ya se murió.
y tuvo un efecto de validez tanto que creo que aquí podríamos debatir muchísimo con ese simple ejemplo de qué sucedió y no vamos a validar a nadie de quién sí lo subió, quién lo detuvo, quién no. Pero esto sí es como para ponernos la camiseta de pensar qué vamos a hacer ahora, ¿no? Y bueno, el punto es que si se recibe información de una persona en la que confiamos y la información es falsa, el cerebro humano ciertamente sí disputa la aclaración a través de un mecanismo de memoria falsa. O sea, para nosotros sí va a ser verdadero. Y por eso tenemos discusiones en las familias siempre durísimas, porque de verdad esto es algo que uno interioriza y sí se lo cree. Entonces, bueno, ante este escenario también tenemos el internet, ¿no? Y esto ya va más dirigido para, o sea, bueno, este es otro ejemplo, pero también ya vamos a poder dirigir un poco a la salud, ¿no? Cuando el usuario tiene tanto acceso restricto a un género de información, pues sí, ya, se siente experto. Cuando uno tiene gripa y ya vio en internet un chorro de cosas y yo, por supuesto que las confirmo, pues ya llega con el médico, con el diagnóstico en realidad, solo casi le dice decir, pues dame el medicamento porque yo ya leí que tengo esto. Y bueno, aquí el ejemplo del caso de los 43 normalistas, ¿no? La gente de verdad creía comprender términos tan complejos como termodinámica. O sea, la gente ya decía, claro, entonces no pudo ser, o sea, los cuerpos no se pudieron quemar, deben estar en la misma, o sea, digo, no, esto todavía no está claro realmente, pero sí la gente creía saber lo que había sucedido, ¿no? Y veían las fotos y tenían una opinión de lo que había sucedido. Entonces, si escuchamos asiduamente un mismo dato, eso implica que goza de un amplio consenso, y a eso nos enfrentamos como periodistas. No necesariamente la información llega del cuerpo. Y bueno, evidencia y coherencia. Sabemos que no siempre la gente se va a dedicar a hacer una búsqueda deliberada de las evidencias. Básicamente no. O sea, nadie se toma el tiempo de ir a buscar algo más de lo que ya revisó. Y bueno, también los argumentos, ¿no?, para sostener esa posición. Si algo no está dentro de lo que yo considero que es cierto, simplemente lo vamos a dejar de un lado y le vamos a dejar credibilidad. Y con pocos o simples argumentos que sean fáciles de procesar son más poderosos que los razonamientos dificultosos. Eso es para nosotros oro molido como periodistas, porque pues nos enfrentamos a eso, a que la información científica sea digerible, porque si llega una información que es mucho más sencilla de consumir y nosotros queremos explicar con grandes palabras y con gran ciencia lo que significa lo contrario, pues vamos a perder, siempre como periodistas vamos a perder en ese sentido. Y bueno, la coherencia de los datos también, si algo nos dice nuestra tía y coincide perfecto, eso para nosotros ya es algo que tiene validez, ¿no? Entonces también tenemos que ser coherentes nosotros como periodistas al dar una información, pues sí, verídica, pero de verdad competimos contra eso, porque la gente que lo hace, o sea, que va a dar fake news, lo hace coherente, hace que suene lógico, hace que de verdad parezca una noticia real. Entonces, por último, si se refuerza por nuestras creencias y conocimientos previos, pues a todo esto se le va a conocer como sesgo de información. Si yo recuerdo cuando era niña que algo me pasó, sí, claro, y ahora que me pasó esto de nuevo, lo confirmo y para mí ya está asunto resuelto, ya no voy a buscar más información. Bueno, y como les decía, esto también lo llevamos a la parte médica, ¿no? Cuando uno ya revisó qué tiene en internet y ya hicimos todo un análisis de las enfermedades, cuando escuchamos la palabra cáncer y ya hicimos una investigación de qué sucede en el cáncer, pues ya llegas totalmente con el médico a la defensiva prácticamente, ¿no? Y también a la industria, eso lo sabemos. O sea, la batalla contra la industria es durísima y también ya la gente llega con esta idea de que la industria nos quiere sacar dinero y nos enferma y los niños. Eso ya sabemos que es la premisa y la que hay que combatir. Entonces, cuando llegan a los consultorios, pues la gente ya sabe qué tiene, ya está sospechoso de que si el médico nos va a dar algo, de que por qué me quiere dar esto si yo ya vi en internet que esto se cura con esto. Eso también es una preocupación para los médicos y bueno, también es parte de lo que nos toca como periodistas, porque por supuesto que va a ser detrimento de la salud totalmente. Y luego también, sabemos que con un simple clic ya tambalea todo el conocimiento científico
de los médicos y ya va a haber dudas siempre, ¿no? Y bueno, un trabajo de investigación sesgado, una noticia errónea, la opinión de un famoso puede conducir a abandonar o negar un tratamiento. Este párrafo lo quise así súper subrayar porque esto pasa sobre todo con los jóvenes, con los más jóvenes. Ellos, así es como se informan en las redes sociales. Hace poco tuve la oportunidad de estar en un congreso de obesidad donde hablaron jóvenes, porque el estudio que se presentó era sobre qué pasa con la obesidad de los jóvenes, que nadie lo había contemplado, más bien en los adolescentes. Ya no son niños, no todos los adultos, pero qué pasa en los adolescentes. Y ahí llevaron muchos chicos que eran testimonio, y ellos decían que pues ellos se querían morir prácticamente y hacer cosas bien extrañas, todo por las redes sociales, porque sus influencers les habían dicho que esto no tiene que hacer, que así hay que hacerle. Y entonces creo que ahí sí es bien importante, porque la opinión de un famoso está sobre la del médico, sobre la de los padres. O sea, los papás en los adolescentes no tienen la palabra, tampoco lo tienen los médicos, ahí la tienen los influencers. Entonces ahí hay un grave problema. Ahí, pues más adelantito en los tips a dar es un poco, pues hablarles en su lenguaje, porque creo que nos estamos olvidando. Como periodistas también nos estamos enterando de cómo se le habla a las juventudes, a los adolescentes, y ellos sí son, digamos, en este punto, los más vulnerables. También sabemos que los años de investigación, ensayos clínicos, metaanálisis y todo eso no tiene mayor relevancia cuando una persona encontró algo que quería encontrar en internet. Entonces también como periodistas a veces creo que lo que tendríamos que hacer es sí explicar un poquito de qué se trata una investigación, cuánto tiempo lleva, qué es un metaanálisis, todas estas palabras extrañas que utilizan los científicos y los temas de salud sobre todo, son ajenos al público y nosotros no nos damos a la tarea de explicar desde eso, cosas que para nosotros ya son como muy normales y las escuchamos en cada conferencia y las asumimos como si todo el mundo ya supiera todo eso. Creo que sí tenemos que regresar a esas bases que son bien importantes. Y las presuntas malas praxis son difundidas sin tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales para comprender las impresiones que generaron. Aquí lo que quiero reforzar es que el contexto sí importa para nosotros. Cuando se habla de que una vacuna salió, pero ni siquiera se ha comprobado en todo el mundo mundial. Entonces nosotros lo que tenemos que explicar es que son grupos, y tenemos que ir a los niveles de investigación, volver a explicar por qué si una vacuna ya está prácticamente siendo analizada por una agencia sanitaria es porque ya pasó por un montón de situaciones. Eso a veces se nos olvida como periodista y sí es súper importante porque a veces una nota sesgada que hable de mala praxis tumba toda una investigación de años, ¿no? De 15 años, lo sabemos. Hay vacunas que no han podido refrendar su prestigio por una simple nota mal manejada por las presuntas, y además es presunto. Imagínense el impacto que le estamos dando a eso. Presuntamente esta cosa no va a funcionar y nosotros nunca hablamos del contexto de por qué va en esa fase, de por qué todavía no tenemos resultados definidos y lo tiramos y lo desechamos, ¿no? Como si no fuera importante, y creo que ahí sí es importante destacar la ciencia que hay en todo eso. Y los tiempos acotados en la policlínica. Esto sabemos que el reto también para los médicos pues, es importantísimo porque no hay tiempo de diálogo con las personas, no hay tiempo de explicarles por qué todo lo que leyeron en internet puede no ser cierto o puede no ser el caso para ellos. Y bueno, ahí también pues nosotros tenemos la responsabilidad de que los pacientes lleguen con mejor información al médico cuando no hay ni tiempo, ¿no?, de hablar de estas cosas. Y bueno, ¿qué nos toca como periodistas? Creo que podemos identificar ciertas cosas. Por ejemplo, promover la calidad de las publicaciones, con lo que ya les platiqué. Contarle a la gente dónde está la información mejor contada, la información que ya está evaluada por pares, explicar qué es estar evaluado por pares, pues también exponer qué es la industria del paper, porque sabemos que también es una industria, explicarles quiénes son los que tienen los mejores elementos para analizar, quienes solo presentan trabajos a diestra y siniestra. Esto también nos corresponde a nosotros.
Y aquí también este punto para el tema de salud es bien importante. La prevención primaria es difícil de entender. La gente no entiende por qué debe tomar medicación antes de estar enfermo. Todavía no le cabe en la cabeza por qué un médico le va a recetar algo antes de estar enfermo. O sea, y eso creo que sí nos toca a nosotros, mucho hablar de prevención primaria y por qué sí hay cosas que la farmacia nos podría proporcionar para no llegar a estados de enfermedad. Y eso creo que todavía no queda claro, todavía lo ven como, no, es que la farmacia nos quiere seguir vendiendo cosas y ni siquiera tengo nada. Y bueno, también a lo mejor habrá cosas naturales y demás, ese es nuestro trabajo. Pero bueno, sabemos que lo que está corroborado, pues siempre va a ser mucho mejor, ¿no? Lo científico. En términos de que nosotros manejamos información que tiene que estar verificada. Y bueno, también creo que es importantísimo siempre hablar del conflicto de interés, tanto el nuestro como el de los médicos y el de las farmacéuticas. O sea, creo que ahora la farma también ha cambiado su forma de exponerse ante el público y es presentar pues, datos reales de sí, sus ganancias, de sí, de dónde sacan para investigar, de sí, dónde queda el dinero. Creo que eso ha ayudado un poco más también pues, a nosotros a tener mejor información y a ser más claros con el público y decir esto sí es un conflicto de interés. Claramente, o sea, ellos venden aspirina y en este momento estamos hablando de dolor de cabeza. O sea, clarísimo como eso. Y o sea, no estar ahí escondiendo la información y luego que abuden de nuestra información tampoco. Y bueno, fomentar obviamente el acercamiento con el médico, con la evidencia. Yo creo que casi todos hemos puesto en nuestras notas de ¿y qué hacer ante esto? Acudir al médico. Siempre pues, es una frase casi de todas nuestras notas en salud, ¿no? Que siempre tenemos que remitir al médico, a lo mejor aquí agregar por qué, sería muy bueno, acudir al médico porque él es el único, que, no sé, algo que de verdad le dé argumentos a la gente para regresar al médico. Bueno, y esto buenísimo, el mito contra la realidad. No sé si a ustedes les ha tocado enfrentar que sale una nota falsa y entonces ahora hay que hablar de esa nota falsa. Y entonces lo que primero ponemos es la nota falsa en la cabeza y al final ponemos por qué es falsa. Entonces, eso de tratar de hablar del mito contra la realidad tenemos que tratar de evitarlo. No es dejar el tema de lado, pero sí creo que tenemos que empezar por otra forma de argumentar, ¿no? Aquí puse, al repetir la información equivocada para desterrarla, se corre el riesgo de propagarla hacia la audiencia que ni siquiera tenía idea de que eso estaba pasando o que estaba sucediendo, y nosotros como periodistas al tratar de hablar de lo que estaba erróneo, pues le dimos nueva información a gente que ni siquiera tenía en el radio ese tipo de mala información. Entonces, pues ¿qué hacer? La idea sería no empezar cabeceando con la información errónea. La idea sería no darle crédito a esta parte y hasta el final desmitificar, pero muy al final, digamos, que más bien hablar de lo que sí es importante, de lo que sí sería lo que dice la ciencia, y después de eso decir, bueno, esto es con base en esta preocupación que existe o esta mala información que existe. Entonces pues ya ayudamos un poquito a evitar esto de la nota de mito contra la realidad en la cabeza y pues, generar más confusión. Y luego, bueno, también evitar la infodemia, ¿no? Tampoco se trata de que nosotros como medios estemos otra vez dándole durísimo a lo que es fake news y nosotros repitiendo y repitiendo y repitiendo. O sea, tratar de combatir las fake news también es evitar la infodemia, es decir, sí nos tenemos que sentar un poco a verificar nuestra información, a hacerla clara, comprensible, coherente. Sí, lo que repetía, ¿no? Sin poner en el centro la noticia falsa y hacer más fluido y familiar la información, ¿no? Para el público, dar muchísimos ejemplos. Creo que eso es bien importante. Cuando la gente conecta con un ejemplo que nosotros podemos dar en una nota, se queda, se engancha y ya se sigue con la información que nosotros le podemos dar. Y bueno, también para nosotros como periodistas, pues ya sé que todos ustedes ya saben básicamente estas cosas son prácticas del día a día, pero creo que vale la pena recordar que tener claras nuestras fuentes de información y la pertinencia pues va a ser el punto básico, ¿no? Regreso al ejemplo de la muerte, ¿no? Del Noam Chomsky. ¿Cuáles eran nuestras fuentes? Pues otros medios. Pero cuando eran tantos ya dijimos, puta, ya se me está yendo la nota. Y entonces rápido empezamos a redactar.
Y pues nadie dijo, oye, pero ¿quién nos puede dar la verdadera información? Bueno, probablemente el hospital de Sao Paulo, probablemente su esposa, ¿verdad? Y de ahí no había salido ninguna información. Entonces, también es importante que la mejor práctica sea confirmar y contrastar la información. Sí con medios oficiales, pero aquí yo agregué así muy de mi cosecha, que con colegas. Porque cuando uno rebota la información con colegas y no hay consenso dentro de mis propios colegas que yo sé que tienen la información al día, ahí creo que ya tendríamos que ayudar a estar sacando la información y yo también creo que ayudamos a los demás. O sea, si somos, por ejemplo, muchos estamos en grupos de salud, ¿no? Y si somos 40 y la mitad dice no, no está confirmado, y la mitad dice no, sí, yo ya hasta la logré, creo que sí nos permitiría detenernos y decir no, aquí hay algo, hay que investigar más, y además ayudarnos a darnos el dato, creo que sí es muy valioso. Y creo que ya estamos superando esto de que la nota es mía. Lo de no, Chomsky, ya que la nota era mía, o sea, ya estaba darísima, ya era como el que quería salir primero, pues ya, buenas noches. Igual en salud pasa, ¿no? Si queremos la exclusiva, pues creo que ya no la ganamos desde hace mucho, entonces más bien verificar bien, creo que sería el siguiente paso para nosotros y súper importante. A mí algo que me ha funcionado mucho en el día a día es utilizar la búsqueda inversa de Google. Todo esto para las imágenes verdaderas o falsas. Con esto rapidísimo sabemos si una foto que se está utilizando de verdad es de ahorita o ya fue utilizada en los 80s o no sé cuándo. Creo que es una manera bien rapidísima de una primera verificada. Y sí, pues el lenguaje simple y directo, ¿no? Saber que, o sea, yo de verdad sí a mucha gente le digo, lee esta nota, cuando siento que ya me leí mucho, que me fui hasta quién sabe dónde y que yo utilicé términos súper extraños, de verdad que sí le pido a alguien que la lea, a alguien que no sepa nada de salud, pues como para saber si entendió algo. Y mucha gente me dice, no, sí, está bien bonita. Y yo, sí, pero dime qué entendiste, así, es como un pequeño examen. No, pues, bueno, esa parte no la entendí, pero sí, entonces me tengo que regresar o quitar esa parte y ver cómo explico yo, porque si ya te dije, no, es que eso sí no lo entendí, pero lo demás está clarísimo, creo que ahí ya tenemos un tema, ¿no? Y bueno, recordarles que este tema es tan importante que se discutía sobre un nuevo objetivo de desarrollo sostenible. Y a estas alturas me parece que ya toca entrar, ya estamos casi terminando el día, ya estamos a la puerta del 2030, pero sí se hablaba de dedicarle un espacio a la comunicación responsable. Hoy de verdad el tema está en la mesa, hoy de verdad el tema es importante porque sí vemos que la mala información sí mata gente. Entonces, nada más recordarles que incluso el objetivo de desarrollo sostenible de la comunicación responsable, aunque no esté en papel, sí lo tenemos que asumir como una premisa de todos los días para nosotros, ¿no? Pues sí, lucha mundial contra las noticias falsas. Y creo que ahí sí los principales protagonistas en esta parte sí seríamos nosotros como periodistas. Bueno, pero sí. Bueno, el lenguaje, ¿no? Sabemos que a la gente le importa, que también sobre todo va para los jóvenes, un tema de suma importancia para los adolescentes y jóvenes. Tenemos que saber qué consumen en información. Por ejemplo, ya hay estudios de colores, de tipografías, qué les interesa. A ellos les gustan las letras grandes, las letras de ciertos colores, de ciertos tipos. Hay que se traen ciertas imágenes. Si vienes influencer con algo en la mano, eso es lo que ellos van a comprar, eso es lo que ellos van a consumir. Si su influencer dice que él no se atiende porque él y la naturaleza es uno mismo, eso van a ser los adolescentes. Entonces creo que ahí sí tenemos que poner énfasis en cómo hablarles a los jóvenes, ¿no? Y sí estamos bien desconectados. Yo la verdad es que a veces escucho jóvenes y hablan como, o sea, yo no me siento tan vacía, ancianita, pero pues de verdad que es otro mundo, es bien complejo y creo que sí nos deberíamos dar a la tarea de sentarnos con ellos y saber qué necesitan para estar informados y para quererlo. Bueno, como conclusiones, ¿podemos hacer algo para evitar las noticias falsas? Evidentemente no. Empezamos con números desafiantes y que sabemos que no vamos a poder competir contra eso. Pero ¿podemos hacer algo para obtener ese impacto? Por supuesto que sí. Todo lo que ya hemos platicado, creo que es parte de eso, pero también recordarnos que tenemos esta obligación moral y ética, ¿no? De minimizar este efecto
siento que sí provoca todo lo falso y lo inexacto y lo erróneo. Y pues asumir esta responsabilidad en cada publicación, ¿no? Antes de mandar la información a nuestro editor para que sea publicado y sin verificar, porque la verdad es que ahora ciertamente los procesos son mucho más cortos. No sé si en todos los medios pasen, pero a veces nuestras notas ya ni siquiera son verificadas por otros 2 ojos al menos. Pues, lo que mandamos ya está arriba. Entonces eso es bien delicado porque ya no tenemos ese proceso que sí tenía pues, sí, la prensa, ¿no? Que era, al menos unos 3 ojos pusieron ahí la vista y vieron algo, detectaron algo. Ahora ya no. Ahora simplemente se sube tan rápido que sí creo que debemos asumir esa responsabilidad nosotros. Y bueno, esto sí es un problema de salud pública. La desinformación, así siempre nosotros todos los días hablamos de ¿es de salud pública o no es de salud pública? Porque también eso hace que entre a la agenda o no entre a la agenda. Bueno, pues la desinformación sí entra al problema de salud pública, porque en verdad que la gente sí cree en lo que ve en las redes. Y hoy también nuestras notas son parte de esas redes, son parte de esa información que sí llega a nuestras tías y a todo el mundo. Entonces, pues no sé, como que sí tener la responsabilidad de decir, uy, no verifiqué esta nota y probablemente mi mamá va a leer esta nota y le va a hacer caso. Entonces, creo que eso sí es muy impactante. Y por último, frenar la desinformación pero sin caer en la tentación de la censura. De decir, no, ¿sabes qué? Para no moverle, porque esto ya está bien enlodado, yo no me voy a meter en ese tema que tenemos en la agenda para mandar hoy. Creo que sí tenemos que dedicarle tiempo a no autocensurarnos, a entrarle a los temas. Sé que es más tiempo, sé que lleva pues, mucho más herramientas, sé que a lo mejor vamos a tener que platicar con nuestros colegas, con un médico, que ahí de repente ya todos tenemos en el celular un médico de cabecera que nos ayuda a salir del dato. Sí nos va a llevar 10 minutos más, pero creo que sí es súper importante evitar esa autocensura. Y bueno, aquí nada más les dejo algunas fuentes de utilidad, porque quería explicar algunas, pero tenemos más tiempo. Entonces, nada más, no sé si algunos ya las conocen, que es Snows, la biblioteca, Voz. Todos estos son como para revisar si la información es falsa o no. Y bueno, estos no son mexicanos. Estos dos materiales fueron creados por la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Son manuales bien sencillitos y que uno lo da como por entendido, pero de verdad que los que hemos podido regalar o bueno, compartir con los científicos lo ven como una herramienta súper útil. Se llama Lo que todo científico debe saber sobre la labor periodística y el otro se llama Lo que todo periodista debe saber sobre la labor científica. Estos dos manuales surgieron de un taller que hicimos de inmersión en la UNAM. Hicimos estancias para periodistas, así se llamó el tema. Entonces, el punto era que nosotros como periodistas fuéramos a los centros de investigación, estuvimos ahí una semana actuando como científicos. Entonces, pues ahí estuvo padre porque pues, nos dábamos cuenta de lo lento que es una investigación, de lo lento que es escribir algo, de lo lento que es todo. Y ellos también se dieron cuenta de lo rápido que es nuestro trabajo y de que nosotros necesitamos información para allá, que necesitamos la nota para allá, que a veces ellos nos dicen, sí, hablo contigo, hoy es que el jueves, hablamos el martes, ¿te parece? Y tú así la nota la tienes que entregar a las 2 de la tarde. Entonces todo eso lo expusimos en una mesa que fue muy rica porque al final nos salieron 2 manuales bien valiosos que nos permiten entender las necesidades de uno y de otro. O sea, yo pensé que los científicos sabían la dinámica de un periodista, pero se quedaban ¿es en serio que para hoy tienes que entregar lo que ya te estás viendo ahorita? Entonces, sí, así de rápido. Y nosotros así como, ¿es en serio que empezó su investigación hace 10 años que apenas estamos? Entonces, es como muy asombroso. Y entonces salieron esos manuales, están disponibles en internet por si quieren echarles un ojito, compartirlos con quien quieran, pues ahí están también. También en la página de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia está toda la experiencia que les compartimos con conciencia. Les digo que lo que logramos también con los fondos europeos fue hacer unas infografías incluso en otros idiomas, en otras lenguas, y nos ayudó porque eso las pudimos distribuir en las radios comunitarias, en los medios comunitarios, y los mismos periodistas de esas comunidades
nos ayudaron y se empezaron como a empapar más de cosas científicas que para ellos estaban súper lejanas en ese momento. Entonces fue como un buen ejercicio, digo ya, el dinero se acaba, el fondo se acaba, el dinero, también la red de periodistas, no es como que tengamos dinero, pero pues ese pudo ser un primer ejercicio y los invito a que le echen un ojito. Y estas son algunas fuentes de las que utilicé. Hay un libro que se llama Las noticias falsas, la desinformación y la infodemia de la pandemia. Y Fake News, la nueva realidad de Esteban Illanes. Les recomiendo que lo lean así como para el avión o un camión largo. Está muy bueno, está ligerito y tiene un buen de ejemplos bien emocionantes. Entonces, bueno, pues nada más de introducción y gracias, compañeros, por escucharme.